Hermano, muy buenos días. Un saludo a todos ustedes aquí desde el sur de California. Tengo las 8 de la mañana con 9 minutos. Ah, y bueno, enero 14 de 2024, hoy día voy a hablar acerca de un tema que tiene que ver con la fe reformada presbiteriana original. Para esto voy a referirme a la Confesión de Fe de Escocia de 1560. Así que voy a hablar acerca de esta confesión de fe que prácticamente viene a ser la base del presbiterianismo de lo que hoy existe en muchas partes. ¿Por qué es importante? Porque, bueno, ya pasaron varios siglos y muchos desconocen, uno, el origen, dos, qué significa ser reforma o presbiterianismo. Así que vamos a hacer una oración. Aquí hace mucho frío, por eso estoy así con esto, porque hace un frío muy terrible, 6 grados de temperatura. Y acompáñeme a una oración en este momento. Padre Santo, gracias por tu amor y tu misericordia. Que tu gracia y tu amor nos acompañen esta mañana para poder comprender, Señor, cómo nuestra fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, ha tomado varias formas. En este caso, en la fe presbiteriana. Así, Señor, te pido que bendigas a los hermanos que están aquí en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para empezar, número uno, presbiterianismo. ¿Estamos en qué? Estamos en 2024 y existen cantidad de versiones de presbiterianismo. No es solamente uno. Cuando se habla de presbiterianismo, número uno, mucha gente no conoce qué es la verdad. Más conocen pentecostales, bautistas o evangélicos. Pero si usted conoce va a la calle, a cualquier persona y dice, oiga, ¿qué es presbiterianismo? Le va a mirar como que, ¿qué es eso? Nunca escuché y no me interesa. O tal vez el más, diríamos, inquisitivo dirá, es una nueva secta. Inclusive Estados Unidos, aquí donde se desarrolla todo el presbiterianismo, evangelicalismo, y aquí nace todas las sectas que van a Latinoamérica. La religión menos conocida es presbiterianismo. Mucha gente no sabe qué es eso. Y es triste porque el presbiterianismo ha estado desde el principio con los puritanos. Claro, los puritanos ya no existen. Ya no hay puritanos. No existe. Lo que existen son congregaciones que se llaman así congregaciones, pero ya no existe el puritanismo. Presbiterianismo es lo único, diríamos así, que está, pero no es el mismo. La pregunta es, ¿de dónde nace el presbiterianismo? Para tener en cuenta. Bueno, está dentro de lo que se llama eh, la Reforma Protestante. Un poco de historia. Reforma Protestante nace en 1517 en Alemania con el monje Agustín Martín Lutero, que es también teólogo. Martín Lutero nunca quiso crear algo universal. Él simplemente estaba protestando por las indulgencias, o sea, que venían a Alemania, él era muy nacionalista, y cobraban, veían que a la gente tenía que dar dinero para lo que en ese entonces la indulgencia era, si tú das dinero, entonces vas a salvar el alma de tu difunto que está en el purgatorio. Entonces, para Martín Lutero eso era un escándalo, o sea, como la salvación va a ser en base a dar dinero. Aunque no es el tema de ahora, porque es un tema muy amplio que ha sido discutido por siglos, por siglos. Además, se han debatido teólogos católicos romanos y teólogos luteranos y otros más. Prácticamente eso fue el contexto. Pero no quedó ahí. El Papa de ese entonces pensaba que Lutero era fácil de, no, es otro más, herético, como han habido muchos. Pero se equivocó. Lutero
tenía una convicción y poco a poco su teología fue alcanzando más relieve y más apoyo, al punto en donde, para el tiempo que muere, ya sus ideas se habían diseminado en gran parte de Europa, que llegó al punto en donde dividió el cristianismo occidental. O sea, el catolicismo de ese entonces, en la parte occidental, porque en el oriente estaba la iglesia ortodoxa, pero en el occidente, la iglesia latina o romana, que tenía poder y control político y eclesiástico, se divide. O sea, Martín Lutero tal vez no vio el alcance de lo que estaba haciendo, pero sus ideas llegaron a una división del cristianismo, pero también a un cambio de Europa, cambio económico, cambio político, cambio geopolítico y religioso. Increíble, porque uno diría, bueno, fue solo uno, es lo que pensaba el Papa, pero en realidad se equivocó. Eran millones en Europa que estaban cansados del catolicismo. O sea, cuando Lutero empieza, es como abrir la puerta y entran todititos, porque ya sea que entendieran o no la fe de lo que estaba hablando Lutero, pero el hecho mismo de que vieron a alguien que desafió al poder católico de ese entonces, suficiente para apoyarlo. Comprendan, hayan entendido o no lo que Lutero estaba haciendo. Es como que presos en una cárcel, se imagina, quieren salir y uno de ellos tiene la llave, yo tengo la llave. Y ellos decían, sí, por favor, te apoyamos. Bueno, no lo conocen al tipo, pero a ellos no les importaba eso, y decían, libéranos. Algo así pasó. O sea, la reforma de Lutero rompió el control papal en la conciencia de los hombres. Y cada uno fue a adorar, obviamente, su religión a su manera, o tal vez otros no. Pero eso fue lo que pasó. Lutero pasa a la historia de la iglesia cristiana como el reformador. Aunque no fue el primero, porque ya hubo antes, en el año 1054, entre la iglesia ortodoxa y la iglesia del Oriente. Muchos claman que fue ese el momento en donde nace la iglesia católica romana, porque se divide el cristianismo en dos sectores geopolíticos, latino del occidente y oriental, unos 500 años antes de Lutero. Y prácticamente eso es lo que muchos dicen que comenzó a germinar de una manera potente para 500 años después Roma no haya entendido y Lutero otra vez desafiar a la autoridad romana y otra división, pero ya en el occidente, que hasta ahora se ve. 1517. Pero no quedó ahí. Nace otro. Habían varios reformadores, pero otro de la estatura de Lutero que también pasa a la historia. Francés llamado Juan Calvino. Juan Calvino, francés teólogo, él no fue ordenado, él estaba estudiando en la universidad en Francia. Humanista, filósofo, una persona de una gran capacidad intelectual, muy inquisitivo en la verdad teológica, rodeado de personas humanistas, ¿no?, que vieron el desarrollo de Lutero, de lo que estaba pasando en Europa, y sabiendo lo que estaba pasando. Un alemán desafía a Roma, es catalogado como hereje, hasta cierto punto un delincuente, es lo que dice Carlos V, le dijo, y sus ideas se van diseminando. Calvino mira, al igual que otros, cómo muchos eran quemados vivos. Recuerde que en ese entonces, en la Edad Media, la hoguera era parte del castigo a herejes y otros más. Hoy día obviamente que ya no se hace eso, pero en ese entonces era normal. Cuando Calvino mira eso, entonces, como una persona muy inquisitiva, dice, acá hay algo que está mal, y comienza a relacionarse con pensadores luteranos en Francia, humanistas, que comienzan a tener
ideas muy, diríamos, libertarias, pondríamos así, o revolucionarias, tratando de cambiar el status quo religioso. O sea, es una historia muy fascinante. Y es ahí cuando Calvino toma conciencia y dice, 1535 más o menos, de acuerdo a los historiadores, tuvo su conversión religiosa a la causa luterana. A la causa luterana. O sea, 1535 ya habían pasado como 20 años ya. Ya Lutero, los luteranos son llamados protestantes, porque estaban protestando en contra de muchas cosas por sus derechos religiosos. Entonces, de ahí surge la palabra protestante. Calvino también protestaba, pero para hacerlo más específico, era un reformador. Tomó la causa de Lutero como algo, bueno, lo entiendo y lo apoyo. Pero su reforma se centra en Ginebra, Suiza, porque él era buscado por las autoridades también. O sea, Calvino se convierte en un revolucionario religioso político y va a Ginebra. Es en Ginebra, Suiza, donde empieza su ministerio y que más tarde también él tal vez no pensó en lo que iba a ocurrir, pero sus ideas llegaron y se desarrollaron de una forma increíble. Es considerado el más completo reformador, el más completo. Escribe sus tesis de el volumen llamado Las instituciones de la religión cristiana, muy conocido, una literatura en el idioma latín, pero europeo. Debe ser leído por todos, al igual que las obras de William Shakespeare. O sea, lo de Calvino tiene que ser leído para conocer qué es la historia de la Iglesia. Bueno, Calvino, una persona con un diferente enfoque, diferente a Lutero. Lutero también escribió, pero Calvino trata de reestructurar lo que es la verdadera doctrina reformada. Porque ya que la reforma rechazó, o los reformadores rechazaron una cabeza, diríamos, religiosa del papado, como la Iglesia Católica Romana, entonces cada uno estaba en su propio, diríamos, mundo. Ahora, ¿cómo voy a sintetizar lo que estamos haciendo? No es solamente protestar, tenemos que poner en escrito todo nuestras tesis. Y eso no era fácil. Entonces Calvino, obviamente no fue el único, pero más adelante tenemos Teodoro Beza. Yo tengo aquí el libro de Teodoro Beza, con todas las confesiones que salieron de 1552 a 1566, son más de 30 confesiones. Eso es el volumen 2. Entonces la reforma que surge de ahí es la reforma calvinista. Lo que hizo Juan Calvino en Ginebra, hizo, diríamos, de Ginebra una pequeña teocracia, ¿okay? Política y religiosa. Ya no se va a volver a ver eso hasta tal vez en Escocia, pero de ahí ya no más. Fue más la Academia de Ginebra, pura reforma. La influencia de Calvino va a Suiza, va a Francia, va a Austria, va a Inglaterra, va a España, va a Italia, va a Hungría, va a Alemania, va a Escocia, va a los países galos, va inclusive a la parte oriental de Europa. O sea, la influencia de Calvino, tal vez él murió sin saber hasta qué punto su influencia llegó al punto en donde no solamente quedó en el aspecto religioso, sino en el aspecto político. Trajo como consigo la creación de lo que se conoce hoy como los Estados Unidos de América. O sea, Calvino es el padre de los Estados Unidos de América. Sin Calvino no hay Estados Unidos, punto. Sin Calvino, lo vuelvo a repetir, no hay Estados Unidos. Las ideas de Calvino se plasmaron de una forma increíble en los Estados Unidos, y Estados Unidos es el país más poderoso del mundo. O sea, un hombre, lo que hizo un hombre, tuvo repercusiones relevantes a través de la historia. Escocia fue el primero que recibió. Uno de sus discípulos en Ginebra, en la Academia de Ginebra, entre muchos que había, fue John Knox.
escocés. O sea, John Knox de por sí tiene otra vez, es un personaje central en el presbiterianismo. Bueno, John Knox llegó a apreciar tanto a Calvino, lo amaba a Calvino, así como Timoteo al apóstol Pablo. O sea, era tanto su aprecio que John Knox que él dijo, Señor, yo voy a poner esto en Escocia. No sé cómo lo voy a hacer, pero quiero que esto mismo se duplique, se replique en Escocia. Escocia estaba dominada por el episcopalismo, por el catolicismo. Era una cultura muy atrasada, los escoceses, muy primitiva, campesina, ¿no? Era, la ignorancia abundaba. Entonces, John Knox dijo, no, yo quiero esto para mi país. Ahora, se tiene que entender, porque en ese entonces no había, aparte del catolicismo, otra religión que le hiciera la competencia, digamos así. El luteranismo avanzó en ciertas partes, pero la fuerza vino de los calvinistas. La fuerza vino de los calvinistas en Escocia, de los calvinistas en Francia, de los calvinistas en Ginebra, de los calvinistas en Inglaterra. ¿Se dan cuenta? Estamos hablando del puro presbiterianismo. ¿Okay? Muere Calvino y vienen otros. Teodoro Beza, uno de los más grandes pensadores calvinistas. Y con ello, cada vez que iba, y tiene que entender, la reforma protestante a países de Europa, ahí, en base a lo que Calvino había enseñado, comienzan a escribir sus propias confesiones. Más de 100 confesiones. Y cada uno tiene un gran valor. Es de primera mano. Por eso, si usted quiere conocer la reforma, no escuche a aquellos que hablan en YouTube, porque muchos de ellos ni saben lo que es reforma. En Latinoamérica hay una gran ignorancia de lo que es reforma. Si usted no está interesado, no hay problema. Pero si usted quiere conocer, si usted quiere conocer su historia presbiteriana, esa es pura historia, es leer, es pasar, quemarse las pestañas en leer y en estudiar. Me está entendiendo lo que estoy diciendo. Es quemarse las pestañas y leer y estudiar. Por eso ser reformado y presbiteriano lleva tiempo. No es fácil. Ok, entonces, ¿por qué no se conoce eso? Porque cuando vienen a Estados Unidos, la religión que abunda en Latinoamérica es la religión de Estados Unidos. ¿Cuál es la religión de Estados Unidos? Evangelicalismo y pentecostalismo, que no se someten a la lectura. Son más emocionalistas. Es fácil ser evangélico, es fácil ser pentecostal, con tal de saltar, aplaudir y gritar. Suficiente. Pero esa es la religión norteamericana, estadounidense, yankee, gringo. Es la religión gringa. La mayoría sigue esa religión gringa en México, Centro y Sudamérica. Y entran porque, cansados del catolicismo, se meten ahí. Por eso se explica también que entran a adventistas, ¿no? A mormones, a testigos de Jehová. Toda la religión norteamericana invade Latinoamérica. Y muchos corren ahí, se meten ahí. Bueno, llevan la Biblia. Entonces, mucha gente entra, si se da cuenta, sin pensar a dónde están entrando. Solamente muchos lo hacen porque rechazan el catolicismo. Y entran a sectas gringas, pero no son reformadas. No son protestantes, no son reformadas. Son de aquí, gringos. Entonces, presbiterianismo significa modo de gobierno de una iglesia. Lo opuesto viene a ser episcopalismo, que son prácticamente anglicanos, ¿no? Eso se llama la iglesia alta. Episcopal es obispos. Presbiterianismo es forma de gobierno por ancianos o presbíteros. Muy diferente al episcopalismo o a Roma, que es una forma episcopal teocrática, en donde, muy monárquica, mejor dicho. ¿Por qué? Porque el Papa es el rey. Así es, por eso hay un Papa. El Papa es el rey. Es una monarquía. Presbiterianismo es del pueblo, digamos así. Un grupo de ancianos, ¿no? Un grupo de ancianos. De ahí viene el presbiterianismo. Presbiterianismo es el grupo de ancianos. No gobierna un hombre. No es que yo soy el pastor y se acabó. No. Es un consejo de ancianos
que también tienen a sus, digamos, o sea, el gobierno no es, diríamos, um, unianciano, sino es plural, es un gobierno pluralístico. ¿Ok? 1559 es la fecha, recuerde, del inicio del presbiterianismo como tal. 1559. Antes de eso no se conocía oficialmente. Y el país donde se inicia es en Escocia, en Edimburgo. ¿Ok? ¿Quién lo llevó? John Knox. Y 6 teólogos más que también se llamaban John. Por eso se llama los 6 Johns, crean el, uh, la primera confesión de fe. El Parlamento escocés pide a John Knox que escriba la confesión, porque ellos iban a aceptar al presbiterianismo como la verdadera religión del Estado. Entonces, en ese momento se constituye el presbiterianismo como otra opción al catolicismo y es declarada por la Asamblea de Escocia oficialmente la verdadera religión de la tierra. Entonces, el presbiterianismo legalmente por el Parlamento escocés y la Asamblea es considerado, catalogado, proclamado la verdadera religión. ¿Se dan cuenta? O sea, en ese entonces no había nada de pentecostal, evangélico, que es religión, que eso viene unos 400 años después. Pero la religión protestante reformada original es el presbiterianismo, la verdadera religión de la tierra. Interesante. Y no es porque se sentían muy, diríamos, bueno, los mejores, arrogancia, nada. Es porque solamente hay una verdadera religión. Ellos entendieron, Roma no es la verdadera religión. La verdadera religión es el presbiterianismo. Punto. Nada más. No hay que agregar ni quitar más. Y el verdadero gobierno no es episcopal. El verdadero gobierno es presbiteriano. ¿Se dan cuenta? Entonces de ahí surge todo, ¿no? Y claro, estamos hablando de 1560. 40 años después ya entramos al siglo XVII. Entonces, en esa confesión de fe, que fue escrita el 17 de agosto de 1560, es la fecha donde presbiterianos realmente consideran el inicio de la reforma. Aunque ya Lutero había entrado ahí a través de algunos de sus discípulos, lo quemaron vivo. Los católicos quemaron vivo al primer luterano en Escocia. Era un joven que trajo las ideas Lutero, hablaba abiertamente, pero no consideró las consecuencias. Y el primer mártir en Escocia es un joven luterano, lo queman vivo hasta ahora. El lugar donde lo quemaron todavía está en Escocia, es un lugar histórico. Cuando usted va a Escocia, le recomiendo que vaya a Edimburgo y usted va a ver ahí la placa en el piso, donde dice el nombre de la persona. Me parece que es Hamilton, no sé. Y tantos nombres en mi cabeza, no quiero decir el nombre equivocado, pero ahí está el nombre del primer mártir protestante luterano en Escocia. Era un joven, menos de 20 años, y lo queman vivo. Lo queman por su delito de expandir ideas heréticas, o sea, las ideas de Lutero. De esa forma pensaron que se iba a acabar el protestantismo, pero se equivocaron. Viene otro, más terco que una piedra, llamado John Knox. John Knox era un hocicón, ¿sabes lo que es hocicón? O sea, él no se callaba ante nadie. Lo que hablaba, lo hablaba. Y no tenía miedo a nadie. Obviamente, no lo quemaron, pero fue el que trajo las ideas de su maestro, Juan Calvino. Y dijo, lo voy a traer. Se quedó tan impresionado por las enseñanzas de Calvino que dijo, esto a mi país. Y así fue. En 1560, la Asamblea, ¿no?, adopta como la verdadera religión del Estado
y del reino de Escocia, el presbiterianismo, así de plano. Ellos llamaron la verdadera religión de la tierra. Así que ya sabe, ¿cuál es la verdadera religión de la tierra? Presbiterianismo. Así lo pusieron en el reino de Escocia. Y hasta ahora, la iglesia oficial en Escocia es la iglesia presbiteriana. Ahora, claro, no es la misma versión de la iglesia de John Knox. Esa iglesia presbiteriana es más progresista ahora, para que se den cuenta cómo ha cambiado. Progresista. Entonces quiere decir que desapareció la otra iglesia. Los seguidores de, o diríamos la línea, los que siguen la línea directa de Juan Knox, son poquísimos. Son tan pocos que prácticamente tal vez no van a crecer mucho. Porque el secularismo tanto en Escocia ha cambiado. Fíjese, de ser una nación protestante presbiteriana a ahora ser una nación progresista, que inclusive no niega sus pasados, pero no le dan importancia. Es tan progresista Escocia que ha pasado leyes a favor del aborto, a favor de la inclusividad sexual y otras tantas cosas que si John Knox vuelve a la vida, el tipo o vuelve a morir o lanza otra reforma, para que se den cuenta cómo ha cambiado. En Estados Unidos la iglesia presbiteriana existe, pero de ser una congregación así grande, junto con los puritanos, cada año se va, hasta ahora es tan chiquito, y no solamente pequeño, sino está dividida en más de 20 denominaciones protestantes presbiterianas, siendo la más numerosa la PECUSA. ¿Qué es PECUSA? Me dicen algunos. P por Presbyterian, C por Church, que es iglesia, y la USA por United States of America. Entonces, esa congregación, la más numerosa presbiteriana, es progresista, igual que la de Escocia. Inclusivista sexual, a favor del aborto, al punto en donde, aunque no digan que vienen de Escocia, no le restan importancia. Ellos lo consideran, oh, esa es historia. Al igual que un niño que crece y ya pues no decide ir. O sea, abandonaron sus principios bíblicos. La iglesia no tiene nada, pero de progresismo tiene cantidades todo. Lo mismo sucede con la iglesia metodista, la tercera, después de la iglesia bautista, hasta ahora la más conservadora relativamente, porque la iglesia que tiene más miembros en Estados Unidos es la iglesia católica romana. Increíble. El catolicismo viene aquí muy pequeño, pero creció. Entonces, el catolicismo es la iglesia que tiene más miembros, seguido por los bautistas, seguido por los metodistas y seguido por los luteranos. Miren, y el último, casi irrelevante, mucha gente le conoce, el presbiterianismo. Se dan cuenta qué ironía, ¿no? Habiendo sido la primera, la fundadora de este país, ahora se convierte en la desconocida. Y el catolicismo, en donde viene a una nación protestante que estaba muy, digamos, al margen, ahora se convierte en la que tiene más miembros. ¿Me entiende cómo es el asunto de las religiones? Entonces, en toda esta confusión religiosa, la gente no sabe lo que cree. Para muchos llegamos al evangelicalismo, por ejemplo, que es de aquí, origen norteamericano, o sea, en el siglo XX, es la que va a su país de usted. Los evangélicos de México, usted tiene religión gringa. Evangélico de Centroamérica, usted tiene religión gringa. Evangélico de Sudamérica, usted tiene religión gringa. Eso es así. De aquí nace todo. Entonces, al no ser reformada y al no ser protestante, niegan su carácter histórico religioso, inclusive en cuanto a doctrina. El evangélico es anabautista, o sea, niega, por ejemplo, los artículos de fe, los concilios, confesiones, catecismos, bautismo pactual de infantes, la virginidad de María, los sacramentos. Ellos niegan eso. ¿Por qué? Porque el evangelicalismo se rompe todo relación con la historia de la iglesia cristiana. Rompe todo. Ni siquiera los reformadores hicieron eso. Porque los reformadores, ni Calvino ni Lutero, quisieron crear una nueva iglesia porque entendieron que hay una sola iglesia. Dios no es
bipolar o multipolar que con este. No, tiene una iglesia. ¿Y el resto qué? No son iglesia. Bueno, a su mente de ellos. Desde el punto de vista eclesiástico escatológico, cuando Cristo venga, él va a llevar una iglesia, no a los demás. Eso tiene que tener mucho cuidado usted. ¿Ok? ¿Dónde está usted? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En la Confesión de Fe de 1560, lo tengo aquí. Quiero leer el prefacio para que se den cuenta de qué estamos hablando, el prefacio. Ok. Voy a poner aquí un momento, porque para que se den cuenta de qué estamos hablando aquí. Ok, bien, aquí lo tengo. Ok, deme un minuto. Bien, entonces voy a leer el prefacio de esa confesión. No es una confesión larga, pero suficiente con los puntos. No voy a tocar todos los puntos porque me llevaría más de una hora. Tal vez más adelante. Lo quiero hacer para volver a la historia. Este es presbiterianismo. Esta es parte del prefacio, de la introducción. Dice: los estados de Escocia, con los habitantes de la misma, profesando el santo evangelio de Cristo Jesús. Mire, profesando el santo evangelio de Cristo Jesús. A sus compatriotas naturales, o sea, a los escoceses, y a todos los demás reinos y naciones, reino de Inglaterra, reino de Irlanda y otras naciones de Europa, profesando con ellos al mismo Señor Jesús, 1560. ¿Se dan cuenta? O sea, la catolicidad de la iglesia, la unicidad de la iglesia en doctrina era visible, porque los reformadores nunca pensaron hacer otra iglesia. Ellos consideraron a la iglesia católica, hay una iglesia, pero protestaron contra el papado romano, que es diferente. Es como su casa, por ejemplo. Usted tiene una casa, pero alguien se mete a su casa y dice: wow, esta es mi casa, vive en mi casa, pero este sí es digamos, un intruso. Voy a pelear con él para sacarlo de mi casa. ¿Se dan cuenta? Usted no está creando otra casa, usted está limpiando su casa, algo así. Ellos no que decían: voy a crear mi iglesia. Usted lo dijo: esta es mi iglesia. Calvino nunca dijo: esta es mi iglesia. Fueron sus seguidores que pusieron iglesia luterana o iglesia calvinista. Es más, Calvino no tiene iglesia calvinista, era presbiteriana más. Pero algo así. Por eso dice: profesando con ellos al mismo Señor Jesús. Les decían la gracia, la misericordia y la paz de parte de Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Miren la teología católica. Padre de nuestro Señor Jesucristo. Con espíritu de justo juicio, los saludamos a ustedes. Lo que estaban haciendo ellos no era crear una nueva doctrina, era enfatizar la doctrina histórica que viene de tiempos antepasados. Por mucho tiempo hemos tenido sed. Esto es escrito por la mano misma de John Knox y los otros teólogos. Por mucho tiempo hemos tenido sed, queridos hermanos, de haber notificado al mundo la suma de esa doctrina que profesamos, o sea, la iglesia reformada, de lo que enseñó Calvino, por la cual hemos sufrido infamia y peligro, o sea, persecuciones de la iglesia católica en el reino de Escocia, y en el reino de Irlanda era peor. Masacraron a todos los presbiterianos en Irlanda. Usted no sabe esa historia. Por eso, es como la historia personal de uno. Yo he investigado mis raíces para saber de dónde vengo. Y me he encontrado con tantas cosas. Investiga sus raíces. ¿De dónde viene usted? En religión es lo mismo. ¿De dónde? ¿Por qué es usted? ¿Por qué cree lo que cree? Presbiterianismo. Mira lo que dice.
fueron perseguidos, sufrido infamia y peligro. Pero tal ha sido la ira de Satanás contra nosotros y contra la verdad eterna del Cristo mismo, Jesús, recientemente que nace en nosotros, que hasta el día de hoy no se nos ha concedido tiempo para limpiar nuestras conciencias, como con mucho gusto lo hubiéramos hecho. La mayor parte de Europa, suponemos, entiende cómo nos han sacudido durante todo un año. Mira, la mayor parte de Europa. Claro, porque estamos hablando del siglo XVI. Fresco la Reforma de Lutero. Fresco los escritos de Juan Calvino. Las confesiones, los catecismos. Europa ya cambia. Es como su casa, es como, usted ha visto cómo se cambia una casa. Bueno, para cambiar la casa hay que destruir todo lo que está dentro y poner algo nuevo. Esa parte de destrucción es el proceso. Bueno, Europa estaba en un proceso de destrucción. Mire, geopolítico. Por eso esto ya no va a volver a suceder. Eso sucedió una sola vez. Para entender la Europa actual hay que entender la reforma. Y dice aquí, pero viendo que la infinita bondad de nuestro Dios, que nunca permite que sus afligidos sean completamente confundidos, por encima de lo esperado, hemos obtenido algo de descanso y libertad. No pudimos sino exponer esta breve y sencilla confesión de la doctrina que se propone a nosotros y cómo creemos y profesamos, en parte para satisfacción de nuestros hermanos cuyos corazones, no lo dudamos, han sido y aún están heridos por las críticas despectivas de aquellos que aún no han aprendido a hablar bien, y en parte para tapar la boca de los blasfemos insolentes que condenan audazmente lo que no han oído ni comprendido. ¿De qué está hablando John Knox? Está hablando justamente de la curia romana persiguiendo a los presbiterianos pactantes y también del obispado episcopal anglicano de Inglaterra, porque ellos rechazaron a los presbiterianos. Entonces, el anglicanismo como religión de Inglaterra, arminiano, odiaba a los presbiterianos con la misma fuerza que el Papa odiaba a los presbiterianos. Era un odio en donde, como dice aquí, los difamaban, los maldecían y al último los cazaban como animales, literalmente. Cuando digo cazaban como animales se iban a caballo, todo el ejército, y los disparaban y los mataban. Por eso digo, y esto es así, hay una historia triste en Escocia, se llama la época de las matanzas o las masacres, en donde narran ahí cómo mataban indiscriminadamente a bebés, a niños, infantes, jóvenes, mujeres embarazadas, mujeres viejas, hombres, niños, ancianos, incapacitados, solamente porque eran presbiterianos. Esto ya lo hablé, pero por eso es necesario entender de dónde viene uno. Esto es puro presbiterianismo, ¿okay? Dice, y sigue adelante, no es que juzguemos que la malicia de tales personas pueda curarse con esta simple confesión. O sea, la confesión lo hacen para saber qué uno cree. Porque muchos decían, John Knox, ¿qué creemos nosotros? ¿Creemos en la Trinidad? John Knox, ¿creemos en la salvación? ¿Los sacramentos? ¿Cómo es esto de la nueva religión que ustedes traen? Yo no soy católico, no quiero ser católico, pero ¿qué creo? Entonces, ellos hacen esta confesión. Por eso ellos dicen aquí, no pretendemos que con esta confesión se cure los males de estas personas. No. Sabemos que el dulce olor del Evangelio es y será muerte para los hijos de perdición. ¡Wow! Ese es tremendo. Me gusta a mí esa frase. Vuelvo a leerlo. Me gusta. Sabemos que el dulce olor del Evangelio, mira lo que dice John Knox. Póngalo ahí como un meme. Me gusta. Esto lo voy a poner después. Es y será muerte para los hijos de perdición. Increíble. Me gusta a mí eso. No le gusta a ustedes. Me gusta. Pero tenemos mayor respeto por nuestros hermanos débiles y enfermos, a quienes queremos comunicar lo más profundo de nuestro corazón.
para que no se turben o se dejen llevar por la diversidad de rumores que Satanás difunde contra nosotros. Casi lo mismo, digo. Satanás difundiendo rumores en contra de los presbiterianos en ese tiempo. Entonces John Knox dice, esto es como comunicar lo más profundo de su corazón. Nos unimos a ustedes, hermanos míos, para derrotar a nuestra empresa más piadosa, protestando, de ahí viene la palabra protestando, pero realmente viene de Lutero, pero estaban protestando. Que si algún hombre nota en nuestra confesión algún artículo o frase que repugna la santa palabra de Dios, esto es muy importante, porque recuerda, las confesiones son hechas por hombres, no es una inspiración directa de Dios, pero por hombres con convicción. Entonces, Job dice, como tenían poco tiempo para hacerlo, dice, si alguien nota algo en esa confesión que contradice o es repugnante a la palabra de Dios, como dice aquí, nos agradaría por su gentileza y por amor de la caridad cristiana nos amonesten sobre lo mismo por escrito, y nosotros, por nuestro honor y fidelidad, le prometemos satisfacción de la boca de Dios, es decir, de sus santas escrituras, o bien la reforma de aquello que él resulte incorrecto. O sea, esto es tremendo. Esta confesión es histórica. Esto es puro presbiterianismo. ¿Okay? No es evangelicalismo gringo de Estados Unidos que está en toda Latinoamérica. No es pentecostalismo gringo que está en toda Latinoamérica. Hay otras sectas por ahí. Esta es reforma pura. Esto tiene que ser como su identidad. Así como usted va a un lugar, enséñeme su identidad o pasaporte. Aquí está. Cuando viajo o viajado, mi pasaporte. Bueno, este es mi pasaporte doctrinal. Este es mi pasaporte histórico religioso. Porque si alguien me dice, bueno, ¿cuál es tu identidad religiosa? No se preocupe. Aquí está, la confesión de fe. ¿O tú crees eso? Sí, yo creo eso. A una copia se lo doy. Y es increíble, porque es una forma de evangelizar. Si alguien le hizo a usted, por ejemplo, si usted fue cuando yo fui bautista por muchos años, y cuando me decía, ¿en qué crees tú? Oye, yo le recitaba toda la doctrina bautista. Me la sé de memoria. He estudiado. He estado en la Universidad Bautista aquí en California. Conozco. Cuando era católico antes de eso, también. Tengo aquí el Catecismo Católico de la Vaticano número 2, 1260 en adelante. Bueno, ahora como presbiteriano, entonces, porque cada confesión tiene su artículo. La confesión anglicana tiene los 39 artículos de fe anglicano, que es muy bueno. Yo lo he leído, pesado en teología. Muy bueno, hay que conocer eso, hay que estudiar. Y dice aquí, si ustedes conocen algo en la confesión, por la boca de Dios mismo, y lo reforman. Así dice. Por Dios hacemos constar en nuestra conciencia que desde nuestro corazón aborrecemos todas las sectas de herejía. Esto es buenísimo, me gusta. Lo que está diciendo, ellos aborrecen de corazón las sectas heréticas. Y dentro de esas sectas heréticas están los anabautistas, que vienen a ser los padres de la iglesia bautista. Y yo fui bautista. Porque el anabautismo es entonces rechazaba el catolicismo, rechazaba a Calvino, rechazaba a Lutero, rechazaba a los presbiterianos, rechazaba a los anglicanos, rechazaba a todos. Prácticamente era un movimiento muy herético, tenían muchas ideas heréticas. Y así que ellos rechazan sectas heréticas y todos los maestros de doctrina errónea. Y que, con toda humildad, abracemos la pureza del Evangelio de Cristo. Amén. Mire, vuelvo a repetir, con humildad abracemos la pureza del Evangelio de Cristo, que es el único alimento de nuestras almas. Las Escrituras, hermano, el único alimento de nuestras almas. Y dice aquí, y por lo tanto, tan valioso para nosotros, que estamos decididos a sufrir el extremo del peligro mundano en lugar de permitir que nos defrauden del mismo. Porque de eso estamos ciertamente persuadidos, que cualquiera que niega a Cristo Jesús o se avergüence de Él delante de los hombres, escuche, será negado delante del Padre
y delante de sus santos ángeles. Y por lo tanto, con la ayuda del poderoso Espíritu del mismo nuestro Señor Jesucristo, nos proponemos firmemente permanecer hasta el fin en la confesión de nuestra fe en los siguientes artículos. Punto. Y allí sigue. Se los voy a pasar después. Es buenísimo. Es algo increíble. ¿Me entienden? O sea, básicamente estamos, o los leí, lo que es el puro presbiterianismo, la doctrina misma, la esencia de lo que uno cree. Es importante para ahora, mucho, súper importante. Y es triste porque existen cantidad de divisiones en el presbiterianismo y muchas de ellas no tienen comunión unas con otras. Vivimos en un tiempo peligroso y confusión religiosa dentro del cristianismo. Hoy día el Señor, muchas sectas se reúnen, ni se hablan, se desprecian, se tienen resentimiento unas con otras. Y yo pregunto, ¿cómo tienen cara de acercarse a Dios cuando odian al otro cristiano? Se los dejo para su reflexión y que la gracia del Señor sea con todos ustedes hoy en día. Hagan un tiempo, estudien, reflexionen para el beneficio de sus almas. En el nombre de Jesucristo.